El ring, el cubo mágico, el pan popular, la leche Ensi, la hiperinflación, los Busins y los Icarus, el Pac-Man, el Atari, el rock en castellano, los coches bomba y los apagones, Tía Escala, Monterrey o Super Epsa son marcas registradas de los incomparables años 80 en el Perú. No había emails, sino cartas escritas a mano o en máquina de escribir y enviadas por correo. La televisión era totalmente diferente a la de hoy. La única forma de poder ver y seguir un capítulo de alguna serie en los 80s era en la televisión, nada más. O sea, realmente esperabas que den la serie para poder engancharte y verla. No había teléfonos celulares, Facebook, Twitter o WhatsApp. Antes que salir a la calle, sin celular. Y cuando salieron los primeros celulares eran unos tremendos zapatófonos. No había CDs ni MP3, solo discos de vinilo y cassettes. No había DVD ni Blu-ray, solo Betamax. El Betamax. Era pituquísimo tener un Betamax. Y era imposible pensar, como dijeron, el Betamax se va a acabar. El Boulevard de Asia no existía y el sur terminaba en Punta Negra o Naplo. Se ofrecían recompensas por los terroristas. En el Jirón de la Unión aún circulaban vehículos y no existía el Larcomar, solo el Rincón Gaucho y la Concha Acústica. En la tele la música la ponía Disco Club. Y ya lo que yo tomaba en los 80s, sobre todo en la época del Mundial donde fue un furor. Tomaba mi naranjita, no sé si se acuerdan del naranjito. Acá venía jugo de naranja, que te lo tomabas, o si no, en la otra promoción era que venía helado, de una marca conocida que hasta ahora existe, pero hay otra cosa que utilizamos para comunicarnos. No sé si se acuerdan. El ring. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de esto? Que con esto llamaban por teléfono y para conseguir un teléfono que estaba bien, porque todo estaba vandalizado, que todo destruido. Un hombre sobrevivía a pesar de que un tubo de metal le atravesaba el cuerpo y Sendero colgaba perros muertos en los postes del centro de Lima. Menudo volvía locas a las chicas. Gabriel García Márquez ganaba el Nobel y un grupo de periodistas era asesinado en las alturas de Churajay. Eran los primeros años de una década impresionante, de unos días marcados por la violencia, por el hambre y por el terror. Era el inicio de los incomparables años 80. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a 10. Como ya hemos visto, hoy vamos a hablar acerca de los incomparables años 80, una década que yo viví intensamente. Vamos a recordar la televisión, la música, la política, el deporte y todo lo que ocurrió en los años 80. Empecemos de una vez en el programa de hoy. Muchos acontecimientos en la música, la medicina, la informática, la política o la ciencia ocurrieron durante los 80. Guerras, catástrofes, asesinatos y el surgimiento de una epidemia que aún no encuentra cura conmocionaron al mundo y marcaron esta década. A fines de 1980, el lunes 8 de diciembre de ese año, Mark David Chapman se acercó a su ídolo John Lennon a la salida de su residencia en el edificio Dakota de Nueva York para solicitarle un autógrafo. Esta imagen, tomada por el fotógrafo Paul Goresh, retrataba al hombre que horas después acabó con la vida del ex Beatle de 5 balazos. Miles de fanáticos en todo el mundo le rindieron homenaje. En junio de 1981, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos anunció 5 casos de neumonía causada por un hongo en pacientes cuyo sistema inmune estaba altamente debilitado. Nadie imaginaba entonces la repercusión que este anuncio significaría para el mundo. En 1982, luego de tener varios nombres, la epidemia fue llamada oficialmente SIDA. Debido a que un número elevado de homosexuales manifestó los síntomas de inmunodeficiencia, comenzaron los prejuicios hacia este grupo. Pero más adelante se sumaron los drogadictos que comparten agujas y los contagiados por transfusión sanguínea y el pánico se apoderó de la población mundial. 2 guerras también tuvieron lugar en esta década. En abril del 82 se inició el conflicto entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por el gobierno británico desde 1833. En el país gaucho, la dictadura militar liderada por Leopoldo Galtieri buscaba no solo recuperar estos territorios, sino reforzar un régimen que se estaba desmoronando. El conflicto terminó cuando las fuerzas argentinas firmaron su rendición el 14 de junio del 82. Una contienda mucho más larga fue la de la guerra entre Irán e Irak, que se inició con la invasión iraquí en 1980 a la provincia iraní de Juzestán. Su máximo líder, Saddam Hussein, pensaba que esta iba a ser una invasión rápida y corta, pero la feroz respuesta del enemigo iraní prolongó el conflicto hasta 1988. Finalmente, con las economías desgastadas y más de 1 millón de muertos, la guerra llegó a su fin con la firma de un tratado de paz. And liftoff.
El 28 de enero del 86, el mundo quedó atónito al ver las imágenes en vivo del transbordador especial norteamericano Challenger explotar en el aire, 73 segundos después de su lanzamiento, causando la muerte de sus 7 tripulantes. La muerte de la maestra Krista McAuliffe, primer miembro del proyecto Teacher in Space y el motivo por el cual el lanzamiento fue televisado, causó gran conmoción mundial. Tal vez una de las mejores noticias a fines de esta década fue la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre del 89, que separaba a Alemania en 2 partes desde 1961. Ante el júbilo de cientos de personas que se juntaron para destruir el odiado muro, el país logró su unificación después de casi 30 años y familias enteras volvieron a encontrarse. Esta década también nos trajo la primera computadora PC creada por la IBM, el primer nacimiento con un óvulo fecundado, el descubrimiento de las vacunas contra la meningitis, la hepatitis B y la triple, que combate el sarampión, la rubiola y las paperas. A falta de cable y sin la disponibilidad del control remoto, los peruanos solíamos quedarnos viendo esas pausas entre bloque y bloque para ver los comerciales, algo que hoy ya no es tan común gracias al zapping y a la gran cantidad de canales a nuestra disposición. Los latinos tenemos ritmo, los latinos somos así. Uno de los más recordados es sin duda el de Rompo Malca, un spot que resultó innovador por su cuidada producción y presentación visual. La canción, interpretada por don Óscar Avilés y su hija, hablaba de las bondades del licor rubio mientras se mezclaban imágenes cotidianas de campo, caballos de paso y gente degustando el producto. Un estupendo comercial ícono de la década. Inca Kola, con su spot La fuerza de lo nuestro, es también uno de los más emblemáticos de la época. Emitido a mediados de los 80 en plena campaña navideña, además de un sensible mensaje de amor familiar, este comercial nos entregó una canción que muchos se aprendieron, cantada por Rosana Valdivieso y compuesta por Miguel Chino Figueroa. Que aprenda desde niño lo que tú puedes darle, tu vida y su talento es lo más suyo. Otro comercial inolvidable es el de Pepsi, Tiempo de Amar, aquel en el que una jovencita y muy bella Erika Stockholm interpretaba una historia de amor adolescente. El comercial presentaba distintas situaciones de la pareja que culminaba con un romántico reencuentro en el aeropuerto. El tema fue compuesto e interpretado por Carlos Guerrero de We All Together. Tiempo de amar para vivir en paz. La desaparecida aerolínea Aeroperú también destacó con este ambicioso comercial de casi 2 minutos, presentando figuras reconocidas como la querida Chabuca Granda, Parito Ortega, Julio Iglesias, Susana Vieira o Armando Manzanero, que sonriente decía qué encanto de gente. ¡Qué encanto de gente! En el spot se buscaba mostrar los diferentes destinos de la aerolínea, reforzado con la presencia de estas luminarias y un pegajoso jingle. El encanto del Perú es el saber sonreír. Otros recordados comerciales son el de Chomp, con Milén Vázquez como la gitanilla. Soy la galletita Chomp, gitanilla de pura vainilla. El de Crema de Oro con una niñita, Vanessa Terques diciendo sí, 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 sí. El de Pásame la Manti con las 4 niñas con voz de adultas. Pásame la manti. El del chiquito mazamorrero de Mazamorra Negrita. Un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorra. Los de Universal Textil, y su eslogan se mantiene joven aunque pasen los años. Sí, se mantiene joven aunque pasen los años. El de Fruna Catoinga de Fruna Donofrio. O el de Coca-Cola filmado en Machu Picchu titulado Soy el futuro del mundo. Estos y muchos otros más han formado parte de una década mucho más relajada y en la que supimos sobrevivir sin celulares, Facebook, Twitter o GPS. Una época en la que sentarse frente a la tele significaba ver una serie y cantar el jingle de nuestro comercial favorito. Es el juego de la sed, me siento yo, es el bistec. Inolvidable ese comercial. Bien, señores, vamos al primer corte del programa y regresamos con la música, los personajes y la televisión de los 80. Un comercial y regreso. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista.
Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque, los grandes personajes, la televisión internacional y el cine de los 80. El cine en los 80 estuvo cargado de cintas familiares entrañables, de héroes de actitud rebelde, de buenos logros en ciencia ficción y de disparatadas comedias. Es la década en la que Spielberg se convirtió en el rey Midas del cine y en la que nacieron las grandes estrellas del cine actual. Definitivamente la cinta familiar icónica de esa década es E.T. el extraterrestre, conmovedora y genial película que dirigió Spielberg en 1981 y que relata la tierna amistad entre un niño y un pequeño alienígena de grandes ojos. El director nos entregó una mirada distinta a la consabida amenaza de seres de otros mundos, representada por el que se convirtió en uno de los personajes más queridos del cine. Otra cinta que marcó la niñez de muchos fue Los Goonies, estrenada en 1985 y dirigida por Richard Donner. Esta divertida aventura infantil en busca de un barco pirata con un suculento tesoro es hoy un film de culto para quienes crecieron en esta década. Otra película emblemática es sin duda Volver al Futuro de Robert Zemeckis, una cinta con una historia sumamente original con divertidas situaciones y personajes inolvidables. La película no solo se convirtió en un éxito de taquilla que generó 2 geniales secuelas, sino que catapultó a Michael J. Fox a la fama. En el cine de acción tenemos que mencionar a los antihéroes, esos personajes un tanto zafados y que viven según sus creencias. Indiana Jones es quizá uno de los más representativos de la década. Es un aventurero con atuendo desgarbado, algo cínico y egoísta, que sin embargo siempre termina haciendo lo correcto. Su éxito en 1981 provocó el estreno de 3 secuelas en el 84, 89 y 2008, y la consagración definitiva de Harrison Ford. Otros antihéroes míticos de esta década fueron Robocop en 1987 y John McClane en Duro de Matar, cinta con la que Bruce Willis se alejó definitivamente de la televisión. Otros héroes que se ubican en el término medio, es decir, con fachada de galán pero con conflictos internos, son el Teniente Maverick de Top Gun con Tom Cruise, cinta estrenada en 1986 que marcó la pauta para películas de este corte, y el irreverente detective Martin Riggs de la taquillera saga Arma Mortal, interpretado por Mel Gibson haciendo dupla con Danny Glover. No podemos dejar de mencionar cintas como Los Cazafantasmas, Los Gremlins o La Historia sin fin dentro del cine fantástico. Flashdance, Footloose y Dirty Dancing entre las cintas musicales, Lobo Adolescente, Karate Kid y La Chica de Rosa entre las películas adolescentes, Poltergeist y Pesadilla en Elm Street en el cine de terror, Quisiera ser grande cuando Harry conoció a Sally en el género comedia, y Amistades peligrosas, Amadeus y Pelotón entre las cintas dramáticas. En el cine nacional, Francisco Lombardi nos entregó 2 estupendas películas. La primera fue La ciudad y los perros en 1985, adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa que narra las vicisitudes de unos jóvenes en una escuela militar, y posteriormente en 1988 estrenó La boca del lobo, cinta que cuenta la incursión de las Fuerzas Armadas en zonas amenazadas por el terrorismo y que nos retrató un lado diferente, en el que el verdugo muchas veces es el que lleva el uniforme. El grupo Chasqui también sobresalió con 2 inolvidables cintas, Gregorio en 1984 y Juliana en 1989. Dentro de los programas de acción, uno de los más sintonizados fue Los Magníficos, conformado por uno de los cuartetos más dispares y carismáticos de la pantalla chica. Otra serie que se convirtió en la favorita de grandes y chicos fue El Auto Fantástico, protagonizada por David Hasselhoff como Michael Knight, siempre acompañado de su espectacular Kit, un Pontiac Firebird de 1982 que además de hablar y conducirse solo tenía varios mecanismos de ataque y autodefensa. Una serie que marcó un hito en esta década por su novedosa presentación fue Miami Vice. El look de esta serie cambió para siempre la historia de los policiales. Los detectives Sonny Crockett y Rico Tubbs no eran los típicos policías de saco y corbata. Ellos vestían a la moda y hasta imponían nuevos estilos. Manejaban autos de lujo y se desenvolvían entre los círculos más exclusivos de la sociedad mayamense, generalmente para descubrir redes de narcotráfico. En esa década también destacaron series como MacGyver, aquel que con un fósforo y 3 tonterías hacía una superbomba, el irreverente Baretta, el seductor Magnum y la alucinante V, Invasión Extraterrestre. Entre las series cómicas de esa época tan adictivas están Alf,
La pequeña maravilla, una niña robot llamada Vicky que entendía todo de forma literal, Blanco y Negro, primera serie sobre una familia interracial en la que destacaban el pequeño Arnold y su hermano Willis. Otras series muy recordadas fueron Punky Brewster, Webster y la divertidísima ¿Quién manda a quién? Pero los 80 no hubieran sido lo mismo sin una de las series más enternecedoras y divertidas de esos años. Los años maravillosos narraba la historia de Kevin Arnold, un muchacho que vivía en un suburbio con entrañables amigos como Winnie Cooper y Paul Pfeiffer. Durante varias temporadas fuimos testigos del crecimiento de Kevin. Lo vimos afrontar sus problemas, enamorarse de Winnie, enfrentar sus miedos, soportar a su antipático hermano Wayne. Su capítulo final fue de antología y arrancó mucho más que una lágrima. Considerado uno de los personajes más influyentes del siglo XX, el Papa Juan Pablo II fue una de las figuras más reconocidas e icónicas de los 80, a pesar que su gestión duró más de 2 décadas. Pero fue durante los 80 en que el carismático sumo pontífice inició su incansable actividad en gestiones como la defensa de los derechos humanos, la actividad anticomunista, la lucha por la paz interviniendo como mediador en conflictos entre países, la nueva evangelización y sobre todo en un acercamiento a otras religiones como el judaísmo, el islam o la iglesia anglicana para una mejor convivencia y tolerancia mundial. También llamado el Papa Peregrino, llegó a realizar más de una centena de viajes alrededor del mundo. Perú lo recibió en 2 ocasiones, primero en febrero del 85, oportunidad en la que además de recorrer Lima y Callao, visitó Arequipa, Cusco, Ayacucho, Piura, Trujillo e Iquitos, en donde él mismo se llamó El Papa es Charapa. El Papa se siente charapa. Otro personaje que destacó por su carisma, sencillez y preocupación por los desvalidos fue la princesa de Gales, Lady Di. Desde su magnífica boda, sacada de un cuento de hadas con el príncipe Carlos en 1981, Diana de Gales se convirtió en una activista de causas caritativas, dedicándose a visitar hospitales y refugios en beneficio de la niñez, de los enfermos de SIDA, de los ancianos o de los leprosos. Lady Di se ganó el cariño del mundo entero, pues supo utilizar su popularidad en beneficio de los más necesitados, recibiendo por ello el nombre de la princesa del pueblo. La primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, dio muestras de su fortaleza y determinación. Apodada la Dama de Hierro, destacó por su férrea oposición a la Unión Soviética y por sus duras decisiones para estabilizar la economía de su país. Uno de los peruanos más ilustres de esta década fue Javier Pérez de Cuéllar, que en 1981 fue elegido secretario general de las Naciones Unidas. Su buen desempeño le significó la reelección en 1986, destacando como un insigne diplomático. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Estamos a regreso en 10 y en este bloque, la televisión peruana, el rock y la chicha y lo mejor del deporte en los años 80. De esta ciudad. Se va Juan Carlos Solís, atención, remata. ¡Gol! 2 eventos que marcaron la historia del balompié peruano ocurrieron durante los incomparables años 80. El primero fue la clasificación de la selección a la Copa Mundial España 82, y la segunda fue la tragedia que enlutó no solo a los hinchas de Alianza Lima, sino a todo el país, la caída del Fokker. Después de los mundiales Uruguay 30, México 70 y Argentina 78, el país esperaba con optimismo el buen desempeño de la selección en el Mundial España 82, luego de haber sacado del juego a Uruguay y Colombia en las clasificatorias del Grupo 2. El martes 15 de junio, liderados por el brasileño Tim, y con figuras como Cubillas, Cueto, Uribe, el Panadero Díaz, Velázquez o Quiroga, el equipo se enfrentó en su primer partido a Camerún, en una disputa en la que se esperaba una rotunda victoria, pero que terminó con un sorpresivo 0-0. La siguiente contienda, 3 días después, fue ante el equipo italiano, con las anotaciones de Bruno Conti y el Panadero Díaz. Este empate fue visto con mejores ojos, pues se trataba de un equipo fuerte que finalmente resultó campeón del mundo. El tercer partido frente a Polonia era definitivo para nosotros. Con un empate clasificábamos a la siguiente fase, pero pese a un primer tiempo sin goles, el segundo fue desastroso al recibir 5 goles de los polacos frente a un gol anotado por Guillermo La Rosa. Sin saberlo, los peruanos estábamos disfrutando el Mundial del Naranjito como el último partido de nuestra selección hasta el día de hoy. Sin embargo, nuestra derrota en un Mundial no sería el peor momento que el fútbol sufrió en esta década. En 1987, cuando ya se sentía el espíritu festivo de la Navidad, una noticia sacudió al país.
Un avión Fokker que trasladaba a los jugadores de Alianza Lima cayó en el mar de Ventanilla la noche del 8 de diciembre cuando regresaba de jugar un partido en Pucallpa. La tragedia conmovió al Perú entero. Se sabe que una falla en el tren de aterrizaje alertó al piloto, que decidió dar 2 vueltas más antes de aterrizar, pero terminó estrellándose en el mar con un saldo de 43 muertos. Y hasta ahora van a pasar los años y pasarán, pero nadie se va a olvidar de esa generación de grandes jugadores de Alianza Lima. Poco a poco el mar fue entregando algunos cuerpos ante la tristeza de todos los peruanos. Tras los sinsabores futboleros, una buena noticia levantó el ánimo de los peruanos, que vivieron con orgullo el desempeño del seleccionado de vóley en los Juegos Olímpicos de Seúl 88. El último partido, realizado el 29 de septiembre frente a la Unión Soviética, fue uno de los más emocionantes en la historia de las Olimpiadas. Perú ganó los 2 primeros sets y sus rivales los otros 2 siguientes, teniendo que ir a un quinto enfrentamiento que el equipo europeo ganó en un emocionante 17-15. Una derrota con sabor a triunfo que nos permitió traer a casa la medalla de plata. Si hablamos de figuras internacionales, hay que destacar que Argentina fue campeón de la Copa Mundial de México 86, en gran parte gracias a su estrella máxima Diego Armando Maradona, quien fue bautizado como la mano de Dios, luego que en su encuentro frente a Inglaterra se ayudara con el puño izquierdo para anotar un tanto. En ese mismo partido metió también el que fue considerado el mejor gol del Mundial, llamado el gol del siglo. Frente al arco. ¡Gol! ¡Qué hermoso gol de Maradona! Cada vez estoy más tenso. En el Perú también contamos con buenos grupos e intérpretes que en esos años que grabaron excelentes temas, pero no todo fue rock. En los límites de la capital también se gestó un género musical que, aunque fue marginado por la clase alta y media, se dejaba sentir con fuerza entre los inmigrantes: la chicha. Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui. Hablemos primero de rock. Si destacamos lugares y eventos, no podemos dejar de nombrar la Feria del Hogar, el Coliseo Amauta, la Plaza de Hacho o la Universidad de Lima, en cuyos escenarios nuestros compatriotas fueron ovacionados por un público efervescente en conciertos y mega eventos bautizados como La Más Más, La Mejor Mejor, Ispa Rock, entre otros. Y es que si sellas y cuando una chica es sensual. Si de solista se trata, fue Mickey González, uno de los más icónicos de esta década, con su rock fusión, en el que mezclaba el cajón peruano con guitarras eléctricas y teclados y grabó contenidos sociales disfrazados de letras ligeras y pegajosas. Dímelo, dímelo, quiero saber. Temas como Dímelo, dímelo o Vamos a Tocache son de los mejores. Entre los grupos estaba Río, conformado por Chachi, Cucho y Pocho, que en 1985 lanzaron Televidente, abriendo camino para posteriores éxitos como La Universidad Cosa de Locos, Todo Estaba Bien, o el mega hit Lo Peor de Todo. Lo peor de todo, de estar contigo, es que te quiero, es que te quiero. Arena Hash fue también un éxito en los 80. La banda, liderada por Pedro Suárez Vértiz e integrada también por Arturo Pomar, Patricio Suárez Vértiz y el hoy actor internacional Christian Mayer, impusieron temas como El Cangrejo, Cuando la cama me da vueltas, Estreso, Me resfrié en Brasil. Otros grupos que sonaron fuerte fueron El Pionero Frágil con Avenida al Arco, Jazz con Personalidad y Ya no quiero más ska, Imágenes con Buenos Tiempos y Caras Nuevas, Dudó con Extraños, Phaser con Un lugar para rockear y Pecado Original, Chachi Luján con Gracias, entre muchos, muchos otros. Gracias por lo que tú me diste. En el otro lado de la escena local, la chicha, ese género que fusionaba música tropical con la andina, había empezado a echar raíces en los 70, junto con el fenómeno migratorio del provinciano a la capital. Pero fue en los 80 en que no solo cobró más fuerza en Lima, sino que se difundió a lo largo de todo el país. Con característicos sonidos liderados por la guitarra eléctrica y con letras que hablaban de clases sociales, de hechos costumbristas, de desigualdad y de amor, varios grupos empezaron a destacar tornándose en estrellas que llenaban grandes locales y abarrotaban plazas públicas. Entre los más representativos tenemos a los Chapis, liderados por Chapulín el Dulce, a Vico y su grupo Caricia, a Guinda, al grupo Maravilla y sobre todo a Chagalón y la Nueva Crema, entre muchos otros.
Los 80 marcaron el inicio de una etapa televisiva nacional junto con el retorno de la democracia en el Perú. Los programas dejaron de ser eminentemente educativos para darse más licencias en cuanto a su contenido, dándole paso a la modernidad y apuntando más al entretenimiento. Uno de los más recordados es sin duda Trampolín a la Fama, conducido por Augusto Ferrando, que en los 60 era parte de un segmento de otro programa llamado Perú. A partir de los 80 pasó a ser independiente y tuvo primero 2 horas de duración y luego 3. Ferrando siempre hizo gala de una conducción irreverente, en donde la chacota y el humor se combinaban con la búsqueda de talentos y algunos concursos con el público. Sus 4 acompañantes, Violeta, Carvajal, La Gringa Inga y Tribilín, eran los fieles cómplices que lo acompañaron en los 16 años de emisión sabatina. Frases como "un comercial y regreso", "va pa' la peña" o "yo lo descubrí" se hicieron célebres entre los espectadores, los que también vieron el nacimiento de muchos artistas hoy consagrados, como Melcochita, Miguelito Barraza, Guillermo Rossini, Fernando Armas, Carlos Álvarez, Hernán Vidaurre y Jorge Benavides, entre muchos otros. Y si hablamos de cómicos, es imposible no mencionar al programa humorístico más exitoso de la década, Risas y Salsa. Divertidos sketches, jocosos personajes, excelentes imitaciones y muy buenos musicales eran parte del programa sabatino, que contó con figuras como Adolfo Chuyman, Alex Valle, Esmeralda Checa, Alicia Andrade, Elmer Alfaro, Guillermo Rossini, Analí Cabrera, Antonio Salín, Felpurini, César Ureta, entre otros excelentes artistas. Sketches como La Banda del Choclito, La Santa Paciencia, Correo Sentimental, El Jefecito, El Brother Pablo o El Pícaro son recordados aún con nostalgia. ¿Quién soy yo? ¡Papá! ¿Con quién estás? ¡Con papá! En la segunda mitad de los 80, una de las más ranqueadas vedettes de la farándula nacional decidió colgar las tangas para aceptar el mayor reto de su vida. Gisela Valcárcel tomó la conducción de Aló Gisela, que se transmitió por Panamericana de lunes a viernes al mediodía, convirtiéndose en la reina del horario y en la favorita de las ceñitos. Si hablamos de telenovelas, Carmín no solo marcó un hito al ser la primera telenovela durante la renovada democracia, sino que además impuso una moda y se convirtió en la favorita de los jóvenes. Su canción fue un éxito en el verano del 85 y sus protagonistas Roberto Moll y Patricia Pereira en los ídolos del momento. Al fin comienza la vida, esto es lo que yo esperaba. La telenovela fue tan sintonizada que, pese a que sus principales protagonistas se juntaron y casaron, continuaban con otras historias de amor y hasta hubo una segunda parte de la telenovela. Voy a ponerme carmín en la boca, labios, voy a enamorarte. También en esta década proliferaron los programas concursos como Triqui Track, Diga lo que vale, Fantástico, Domingos para la Juventud, Sábados de Belmont, entre otros. Todos ellos llevaron entretenimiento a la familia que solía reunirse para verlos. Ya regresamos con la música en el mundo y con un plus político y social que esperamos nunca regrese: el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Ya volvemos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos en la recta final de este programa especial y en el número 2, la moda en los 80. La ropa, el look, esos raros peinados nuevos y además en el plus, la dura realidad que nos tocó vivir con el terrorismo. Veamos. Luego de que los 70 fuera la década de paz y amor, los jóvenes decidieron dejar de lado tanta florcita y darle un cambio radical a su look en los 80. Quedaron atrás los pantalones acampanados para llevarlos pitillo y cambiaron los macarios por zapatillas o agresivos botines de montaña. Es difícil marcar un solo estilo en esta época, pues este dependía mucho de la personalidad del que lo llevaba. Si eras alguien con aire rebelde y amante del rock, seguro llevabas el pelo a lo The Cure, o si lo preferías alborotado, podías llevarlo como los de Duran Duran o Billy Idol. También era válido llevarlo largo, como lo tenían los cantantes de grupos metaleros, o con puntas y rapados como los punk. Los que preferían algo menos radical podían llevarlo como Don Johnson o Kevin Bacon de Footloose. Las chicas fueron las que realmente se esmeraron en esta época. Llevaban el pelo a lo Madonna, con mechones sobre la cara, muy corto como Sheena Easton o Pat Benatar, o largo y despeinado como Cher o las Bangles. Las más radicales lo usaban muy alborotado y colorido como Cyndi Lauper, y las chicas buenas lo llevaban como Debbie Gibson.
En cuanto a la ropa, la serie Miami Vice tiró al baúl las corbatas e impuso entre los jóvenes los sacos color pastel sobre polos cerrados o con 3 botones y los lentes para sol Ray-Ban Wayfarer. Si preferías un look más sport, chequea cómo se vestían en cintas como Breakfast Club o Lobo Adolescente. Cómo olvidar las casacas de cuero, los polones de algodón, los jeans prelavados, las pulseras de cuero, las pucas y los aretes para hombre, siempre en la oreja izquierda si no eras gay. En moda femenina seguían imperando Madonna con sus polos cortados, guantes sin dedos, crucifijos y minis muy cortas sobre leggings coloridos. También hubo gran influencia de la cinta Flashdance con sus mallas de baile y calentadores para pies. Los jeans y pantalones de color se llevaban la cintura y las sombreras, o también llamados panqueques, eran infaltables en sacos y blusas, los que se llevaban sumamente holgados. Accesorios como pines y parches eran llevados por ambos sexos, así como chalecos y gorros. Marcas como OP, Ocean Pacific, Sprite, Nike, Adidas, All Star, Fiorucci, Levi's o Reebok eran las preferidas de los jóvenes. Si los chicos de esta generación ya encontraron algunas similitudes con esta época, eso se llama moda retro, y como dicen, todo es cíclico, en especial la moda. Ocean Pacific, lo que tú quieres. Luego de 12 años de dictadura, Francisco Morales Bermúdez convocó a elecciones generales y el 18 de mayo de 1980 fue elegido Fernando Belaúnde de Acción Popular, que había sido derrocado por el general Juan Velasco Alvarado en 1968. Pero este retorno a la democracia no significó, como muchos creían, el retorno a una tranquilidad económica. Belaúnde heredó un país con una inflación anual del 60% y una elevada deuda externa. Si a eso le sumamos los estragos que causó el devastador fenómeno del Niño en 1983, la crisis mundial y la escasa inversión extranjera, todo eso se reflejó en inflación, desempleo, altos índices de pobreza y descontento social que provocaron el movimiento más nefasto que tuvo nuestro país, el terrorismo. Nacido el cerebro de Abimael Guzmán, un profesor de filosofía de la Universidad de Huamanga, y basado en las ideas del marxismo, leninismo y maoísmo, Sendero Luminoso fue la primera organización terrorista que tiñó de sangre a nuestro país, sumiéndolo en la paranoia total. En sus primeros años, el inicio de la lucha armada, después la guerra popular y luego el equilibrio estratégico fueron avanzando ante la inacción del gobierno, que al principio no les dio importancia. Se recuerda la célebre frase de Belaúnde cuando los minimizó diciendo que eran solo unos abigeos. Pero cuando el avance genocida y destructor se volvió una fuerza difícil de enfrentar, las medidas tardías ya no lograron detenerlo. En 1984 se sumó el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, fundado por Víctor Bolay Campos, que al igual que Sendero buscaron imponer sus ideas y cambios revolucionarios a través de la violencia y el poco respeto por la vida. Pueblos enteros masacrados, políticos, autoridades, periodistas y dirigentes ejecutados, torres de alta tensión bombardeadas, coches bomba en cualquier zona del país, secuestros, apagones, toques de queda, orfandad y desolación absoluta fueron parte de una realidad que no debería volver. Según las últimas cifras entregadas, se estima que solo Sendero Luminoso asesinó a 35.000 personas en nuestro país. Pero no fue solamente Belaúnde quien tuvo que enfrentar la violencia subversiva. El 28 de julio de 1985, un joven Alan García Pérez asumió la presidencia de la República. Su verbo prolijo y gran carisma le valieron un gran apoyo popular, que se fue diluyendo a mediados de su gestión por los devastadores resultados y la grave crisis económica. Poco fue lo que su gobierno pudo hacer para detener al terrorismo. Las medidas tomadas durante el primer año de gobierno dieron origen a un aparente camino a la estabilidad, pero finalmente medidas y decisiones mal tomadas como la negación de pagar la deuda externa más allá del 10% del valor de las exportaciones, la congelación del dólar, la creación del INTI en reemplazo del devaluado sol, la reducción de impuestos y aranceles, el intento de estatización de la banca, entre otros errores, generaron la fuga de capitales, reducción de la inversión, hiperinflación y escasez de alimentos y productos básicos. Los paquetazos, las huelgas, la devaluación, el dólar subsidiado, el frustrado tren eléctrico, las largas colas, la leche ENSI y el pan popular aún forman parte de nuestra memoria colectiva como parte de una pesadilla. Considerada por muchos una de las mejores décadas de la historia de la música, los años 80 trajo consigo nuevos géneros e innovaciones que provocaron un cambio revolucionario.
Si bien muchos géneros derivaron de otros que ya existían en el pasado, en esta década se impusieron el techno-pop, el pop rock, el new wave, el heavy metal y el punk. Si hablamos de exponentes, indiscutiblemente el ícono musical de los 80 es Michael Jackson, quien en 1982 editó Thriller, el álbum más vendido de la historia hasta hoy. Jackson además destacó como un connotado bailarín y cambió para siempre el concepto del videoclip, primero con Billie Jean y Beat It, y después con el extraordinario Thriller, que no solo fue uno de los primeros videos musicales con una base argumental inspirada en una cinta de terror de serie B, sino que además la original coreografía, el maquillaje y la bien lograda puesta en escena lo convirtieron en el mejor de la década. Jackson fue el primer cantante afroamericano que ingresó a la cadena MTV, creada en 1981, lo que abrió las puertas a otras estrellas negras, las que todavía eran víctimas de la discriminación. Su contraparte femenina fue definitivamente la diva del pop Madonna, que en 1984 logró fama internacional con su álbum Like a Virgin y el videoclip del sencillo homónimo. La sexy rubia impuso un estilo propio, derrochando sensualidad, haciendo declaraciones irreverentes e imponiendo su desenfadada forma de vestir, maquillaje y peinados. Con temas como Dress You Up, Into the Groove y Material Girl, Madonna dio los primeros pasos para convertirse en una marca registrada. En esta fructífera década también destacaron cantantes como Bruce Springsteen, Prince, Whitney Houston, Bryan Adams, Cyndi Lauper, Lionel Richie, Billy Idol, Phil Collins, Stevie Wonder, entre tantos otros, y espléndidos grupos como U2, The Police, Van Halen, The Cure, Queen, AC/DC, Aha, Bon Jovi, Metallica, Pet Shop Boys y muchísimos más. Esta década también marcó la alianza de muchos músicos por causas nobles, primero con la grabación del tema We Are the World por USA for Africa, y luego los dos megaconciertos Live Aid realizados en simultáneo, los que reunieron a las estrellas del momento y algunas leyendas de la música. Si hablamos del rock en español, tenemos que nombrar sin duda a Charly García y a Soda Stereo después. El trío argentino conformado por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta fue el primero en lograr un éxito masivo en Latinoamérica y España. A nuestro país llegaron por primera vez en noviembre del 86, ofreciendo 3 conciertos en Lima y 1 en Arequipa. Con temas como Te hacen falta vitaminas, ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? O Sobredosis de TV. Soda se apoderó de las radios ubicándose en los tops de las listas y dejando allanado el terreno para que otros grupos y solistas como G&T, Los Abuelos de la Nada, Miguel Mateos y Sass, Virus o Enanitos Verdes salieran de sus fronteras. Desde Chile, Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia aparecieron con el grupo Los Prisioneros, que se convirtió primero en su país y luego en el resto del continente en el grito de protesta contra la dictadura con la canción La Voz de los 80. Fueron una forma de expresión de libertad y desfogue con temas como Muevan las industrias, El baile de los que sobran, ¿Por qué no se van? Y el himno Sexo. España también tuvo exitosos exponentes como Miguel Ríos con Bienvenidos, Todo a Pulmón o Amor por Computadora, y Hombres G con temas como Devuélveme a mi chica, Marta tiene un marcapasos o Indiana. Y desde México vino el Tri, cuyo nombre es una castellanización de su nombre original, Three Souls in My Mind, es decir, 3 almas en mi mente, liderado por Alex Lora, y que abarrotó a Acho en su primera visita en 1986, donde todos corearon el vicioso Triste Canción y Metro Valderas. Buenos recuerdos, grandes canciones y definitivamente una excelente década. Bueno amigos, esto fue todo en el programa de hoy. No saben cómo lo he disfrutado. Nos vemos el próximo domingo. Chao.